La revolución de los humanos, el futuro del trabajo es el nuevo libro de Ignacio Munch, economista, director ejecutivo de Ceres. Vamos a recibirlo para dialogar sobre este tema que no es nuevo. Hemos hablado muchas veces sobre este proceso de revolución tecnológica, cambios en el trabajo que quizá se vio acelerado o empujado así de golpe, ¿no?, por el tema de la pandemia. Acá presentás diferentes visiones muy interesantes. Primero que nada, bienvenido. Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes. ¿Cómo tú surge decías, esta idea? el tema no es nuevo. ¿No es nueva? No es nuevo ni es viejo, porque va a estar durante muchos años con nosotros, porque es el tema global de discusión y fundamentalmente porque no tiene una solución obvia y fácil. Pero esa discusión se vio como empujada, ¿no? Con el tema de la pandemia y la irrupción abrupta de la tecnología. Los hechos la empujaron, el distanciamiento, pero también el ajuste de los números de muchas empresas hicieron que se forzara una aceleración de este proceso que ya venía fuerte, pero tomó mucha velocidad. Y en paralelo, nosotros ya veníamos trabajando con Federico Castillo en este libro ya hace varios años. Porque, es el productor periodístico del libro. Exacto. Nosotros lo que quisimos fue ponerle carne y hueso, ponerle cara de persona a lo que veníamos diciendo desde hace mucho tiempo atrás, desde el año 2016. En el IEM, en la Universidad de Montevideo, presentamos un primer estudio en Uruguay de la cantidad de puestos de trabajo que estaban corriendo riesgos de extinción en los próximos años por las características que tenían. Automatizables. Claro. Nosotros mostramos números agregados para todos los uruguayos. Bueno, ahora en este libro vamos a buscar ejemplos concretos de trabajo que tienen futuro. Y eso es el objetivo del libro. El objetivo es sensibilizar a la gente, comunicar la preocupación. El libro presenta más dudas que respuestas, porque es lo que existe sobre el tema, pero nosotros queremos que este tema se discuta con la mayor base posible de gente y no que quede en una discusión académica, filosófica, porque eso le llega a todos los uruguayos y a todas las personas. Por eso consultaron a gente de diferentes ámbitos. Está el chef Malman, la matemática Hannah Rodríguez Hertz, que vive en China, el presidente del PIT-CNT, el director del Hogar Ituzaingó de la Colonia Berro. Una cuidadora de adultos mayores. Hay de todo. Una peluquera. Y además prólogo de Enrique Iglesias. Sí, la verdad que la verdad que es un lujo tener a Enrique Iglesias dándole... Y aparte es un gran resumen, tiene una capacidad impresionante para resumir en pocas palabras la esencia del libro. La verdad que es un lujo haberlo tenido para el prólogo, que si tuviera que resumirlo, busca mostrar la revolución de los humanos. El título muestra que el futuro del trabajo es humano. Lo que no es humano debe ser automatizable y el proceso es hacia ello. Todas las tareas que tienen el valor agregado de la persona tienen que unirse, tienen que compaginarse con la tecnología que hace lo que es repetitivo, rutinario, fácil de codificar. Eso de alguna manera es como el hilo común de la visión diferente diferentes que se muestran en el libro a través de estas personalidades que mencionábamos. Exactamente, y es interesante porque Fernando Pereira, el presidente del PIT-CNT, que comparte esta visión. O sea, es algo muy importante porque hay un cierto consenso a nivel de empresas, sindicatos, partidos políticos. Este es un problema que tenemos que resolver entre todos y que es serio, que es grande, pero que el libro tiene una visión optimista, al final se puede. Por eso el capítulo último se llama Contra Brasil en el Maracaná, porque ganamos. O sea, fue una hazaña, pero ganamos. O sea, hay que hacer muchas cosas para el proceso, facilitarlo y que se logre que esta comunión entre tecnología y personas sea más fácil a lo largo del tiempo. Porque estamos en el medio del mar, ahora en el medio de la tormenta. Claro, el tema es prepararse para el futuro del trabajo, es decir, visualizar hacia dónde va el mundo del trabajo, qué áreas, qué acciones, qué tipo de cosas pueden llegar a un automatismo y prescindir, entre comillas, de la mano de obra y reconvertir. ¿Uruguay tiene capacidad de reconversión de su fuerza laboral? Esto es un tema muy complejo porque lo que se sabe es que la clave es esa, la reconversión. O sea, no hay otra receta. Todos los estudios a nivel mundial están concentrados en la recapacitación. Obviamente la educación es muy importante y la regulación laboral también, pero el nivel de persona
más allá de la educación básica que uno puede tener, tiene que estar siempre recapacitándose. El tema que no es lo mismo recapacitarse para una persona que hace 30 años que hace la misma tarea rutinaria en un empleo que para una persona que tiene una facilidad de adaptarse. Entonces, la recapacitación es muy diferente el esfuerzo que exige cada persona. Y por eso hay que hacerla y eso va a ser muy bien. un valor agregado desde el punto de vista competitivo en el mercado para la persona. Es decir, supuesto. Aquel que tenga ese riesgo o esa audacia de tomar un riesgo de reconvertirse, de emprender, va a tener un mayor valor agregado en un mercado laboral muy incierto en el futuro frente a otro, por ejemplo. Por supuesto, eso es lo que va a valorarse. Hay algo que es un común denominador en todas las personas con las cuales charlamos en el libro, que es la pasión por lo que hacen. Y eso es algo que una máquina nunca va a tener. O sea, ¿cómo le va a poner un automatismo pasión por el trabajo? Y esa pasión es la que permite desplegar la creatividad, la empatía, la artesanía fina humana, que es insustituible. O sea, siempre se va a seguir valorando un trabajo manual fino que no lo va a poder hacer una máquina porque no le va a poder poner el cariño que se le pone. Va a haber un mercado, obviamente más caro tal vez que lo automático, pero va a haber futuro para ese tipo de oficios básicos, históricos, pero que si se hacen bien... ¿Y vos ves la madurez necesaria de las organizaciones sociales, de los sindicatos, y de los estamentos también, ¿no? de los estamentos del Estado, de las empresas, para dar esta discusión? Lo que veo es que hay conciencia, todavía se lo ve como lejano, se lo ve como algo, sí, el futuro, pero es el presente ya esto del trabajo, ¿no? Ya no es el futuro, es el presente. Nosotros lo medimos. O sea, eso es un error, verlo lejano cuando ya está acá. Y sí, porque nosotros lo medimos ya en los hechos. Uruguay desde el 2015, previo a la pandemia, se habían perdido 65.000 puestos de trabajo. Esos 65.000 puestos de trabajo, en su mayoría amplísima, eran automatizables. Aparecieron otros no automatizables en distintas empresas, pero las que cerraron, gran parte de las personas que quedaron fuera del mercado eran con tareas de las que decimos que son sustituibles fácilmente por automatismos. Por lo tanto, y las que se fueron creando, cada vez más fueron este tipo de trabajos que tienen estos componentes de resolver problemas, de adaptarse, de tener sensibilidad, de aportarle al cliente algo distinto. Un ejemplo que me gusta poner siempre es, bueno, en China hoy ya hay muchos restaurantes y bares que tienen un robot que te lleva la bandeja a la mesa. Cada uno pide, viene y te trae no es una persona, sino es una máquina. Bueno, ¿cuál es la gran diferencia entre un mozo o persona que esa máquina? Bueno, no es traer la bandeja, es todo lo que uno le puede decir al cliente, el comentario, miren que acá este plato salió hoy mal porque hay este problema, o algún comentario de miren que están en aquella mesa. No sé, todo lo humano que le puede agregar valor al hecho físico de traer un objeto arriba de una mesa. Eso se aplica a todos los trabajos. Y eso es lo bueno, porque en todos los lugares hay espacio para trabajo humano. Ese es el aspecto esperanzador de esto, ¿no? Porque cuando uno dice revolución del trabajo, automatización, como que siempre le viene como un mundo gris de máquinas, ¿no? El aspecto es que, bueno, va a haber un resurgir de la creatividad, de la conexión, digamos, de lo humano, y eso está bueno. Ya lo estamos viendo. Pero ¿qué pasa con las personas menos capacitadas, quizá que tengan más trayectoria en el trabajo, que toda la vida realizaron un trabajo más monótono? A estas personas hay que ayudarlas. Y el Estado tiene un rol muy importante para jugar ahí. ¿Estamos caminando en ese sentido? No, en dos aspectos. Uno es la regulación laboral, que no ayuda. Porque la regulación laboral tal como la tenemos hoy, que está diseñada para otra época, recordemos que tenemos vigente una ley de 1915 de jornada laboral. Tiene más de un siglo y está vigente con lo que ha cambiado. Tenemos toda una reglamentación que ha quedado obsoleta para estas necesidades y para que se pueda contratar en diferentes formas a las personas que están en la transición. Y también la forma de ayudarlo, los programas de transferencias, tienen que estar pensados en este foco. Y aquí yo lamento mucho que se haya politizado la discusión de la renta básica en el Uruguay. Yo creo que es un gran error y no hay que focalizarlo en la pandemia tampoco. En el libro se habla del tema, pero pensando en el futuro del trabajo, pensando en esas personas que tienen habilidades automatizables, porque toda su vida estuvieron haciendo eso, pero todavía tienen mucho para dar y necesitan reconvertirse y les va a dar mucho trabajo y mucho tiempo. Ahí es donde hay que enfocar la transferencia. Y ahí es donde la clave es definir, bueno, el plazo y a quién. Y repito, esto va más allá de esta discusión entre el gobierno y la oposición que está presente, lamentablemente se ha politizado un tema que es de discusión mundial. Es muy relevante. Una renta básica para ese sector de la población que le permita por un tiempo capacitarse nuevamente y no dedicar su tiempo al trabajo, sino a estudiar para reconvertirse, claro, sería y que no una la idea pierda. útil. Es una especie de seguro de desempleo. En Finlandia se hizo así. Se agarró
se hizo un experimento. Una parte de las personas que recibían seguro de desempleo le dijo, mira, vos vas a seguir recibiendo el monto, no te lo vamos a retirar si volvés al trabajo. Va a ser por 2 años. Y compararon cómo le iba a esas personas en la inserción laboral y en su percepción del futuro, en su capacidad moral, en cómo estaba de ánimo con las personas que seguían el régimen tradicional. Y mostró que daba resultado. Claro. Porque estas personas que conseguían un trabajo zafral, capaz que conseguían un trabajo de 2 horas mientras se iban capacitando y no perdían. Yo te pregunto, ¿y no está el INEFOP acá para eso? Bueno, yo iba a preguntar el INEFOP tiene una tarea gigantesca por cumplir. Lamentablemente tiene que mejorar mucho. Tiene que mejorar mucho para poder... Porque la tarea es muy difícil, ¿no? O sea, tengamos claro que no es nada simple recapacitar personas en serio, más allá de poner un tic en cantidad de personas que se le dio una charla, ¿no? Tengamos claro que no nos podemos hacer trampa al solitario en esto, sino que tiene que ser una la calidad de la que le dé habilidades. Que se brindan a través del INEFOP no cumple con estos requisitos. Hay de todo, porque son muchas. Hay algunas que sí, otras que no. Creemos que hay que mejorar ahí porque es muy importante la tarea que tienes por delante. Es muy importante y hay que también centralizarlo en habilidades blandas, porque esto no se trata de tener personas que tengan la capacidad tecnológica para estar en la frontera del conocimiento y haciendo los software. Eso es un 0,1%, es una elite, ¿no? Pero toda la mayoría de las personas necesitan tener capacitación en habilidades blandas, en empatía, en sensibilidad, en mejor atención al cliente. Las cosas que se van a seguir valorando. A la persona le gusta que le atienda una persona. ¿Pero por qué le gusta que le atienda una persona? Porque si la persona te va a dar el mismo servicio que aprieta un botón en un tótem, en cualquier comercio, bueno, se pierde el valor agregado. Claro. Ahí está. Y ahí viene la otra pregunta de otro de los sectores del engranaje, ¿no? ¿Las empresas valoran ese valor agregado que para el cliente puede ser importante, pero capaz que no está visualizado porque... Lamentablemente tenemos y hemos tenido en los últimos tiempos ese problema de que la persona tiene un dilema, de decir, bueno, tengo un trabajo que sé que no tiene futuro, pero que me permite vivir, por más que sea automatizable, y tengo una habilidad que no la puedo desplegar porque no tengo quien me lo pague o me pagan mucho menos que... O bueno, trabajo 10 horas entre que voy y vengo. Ese proceso, estoy convencido que a lo largo del tiempo va a cambiar, no es automático, ¿no? Y entonces, por eso es que es complejo esta revolución tecnológica, muy distinta a las anteriores. Mucha gente dice... La historia muestra que las revoluciones industriales siempre generaron más puestos de trabajo que los que destruyeron. Es verdad, pero a lo largo de un periodo de tiempo más amplio. Acá estamos hablando de la misma persona en tiempo real que tiene que recapacitarse y hay otra gran diferencia. Esta revolución que estamos viviendo de automatización corta a todos los sectores. No hay ningún sector de la economía o del país que no tenga procesos que se automatizan y se están automatizando. Entonces, no es que... pasa del agro a la industria y de la industria de los servicios, como fue pasando en las revoluciones anteriores. Acá es todo. Es en todos los rubros, sí. Al mismo tiempo y rápido. Entonces eso implica el desafío de recapacitar permanentemente y darle a las personas habilidades de resolución de problemas, habilidades de adaptabilidad, de empatía. O sea, algunas la tienen, unas personas más que otros. Y acá no estoy hablando a nivel personal. Aquí hay que separar bien el que tiene empatía personal en su familia, en sus amigos, que lo que es en el trabajo. Esto es una habilidad laboral. Que se paga, que vale, que va a valer mucho en el futuro. Entonces hay que separar lo que es personal de lo que es profesional. Y no hay que dejar de lado que esto va a valer y hay que, a los que no lo tienen desarrollado, desarrollarlo profesionalmente. Claro, los uruguayos tenemos un ADN que va un poco medio en contra de todo esto, ¿no? Porque el uruguayo es aquello de la chatura, deja las cosas como están, así estamos. ¿Cómo anda? Y ahí vamos, la vamos tirando, la vamos llevando, ¿no? Que implica cambiar un poco Pensemos eso, el valor ¿no? agregado que tiene alguien que maneja un taxi cuando habla con el pasajero, a diferencia de autos, taxis automáticos que ya están funcionando en China, en Estados Unidos. Esa charla. Bueno, ¿cómo está? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué está pasando acá? Sí, te bueno, da, ¿cuánto vale eso? Hay gente que lo valora mucho, hay gente que no, que prefiere estar callado y que lo lleven automáticamente. Sí. Pero... Por ejemplo, cuando uno va a otra ciudad que no conoce, el reporte del taxista es buenísimo, ¿no? Y ahí uno valora estar hablando con alguien que está en la calle, que te da información. Pero si el tipo está callado manejando, bueno, pero eso hay autos automáticos ya que lo están haciendo. Claro. Son ejemplos, ¿no? Así como todo el libro que recorre una serie de ejemplos, faltan muchos porque hemos recibido algunos comentarios y críticas de distintas... Esto no está... Este no está. Bueno, para la segunda edición. Hemos recibido varios, porque es imposible, porque hay muchísimos. Nosotros simplemente pusimos ejemplos que busquen ilustrar
que busque sensibilizar. Hemos recibido también buenos comentarios de gente que dice, cuando lo leí me sentí identificado, por más que haga una cosa totalmente distinta a lo que está el ejemplo. Cualquiera se va a sentir algo de lo que cuentan las historias de las charlas que tuvimos, que fueron espectacularmente enriquecedoras e inspirantes. Uno se va a sentir identificado. Y repito, este es un libro de interés amplio, no es académico, está escrito para el público en general, porque acá todos tenemos que estar involucrados, porque esto le afecta a todos, nadie se va a quedar al margen. Claro, nadie. En estos cambios que se imponen, que todos los sectores van a estar involucrados, están involucrados, alguien tiene que a veces dar el puntapié inicial, ¿no? ¿Quién debería ser? ¿El gobierno con alguna política específica? Hay ¿Cómo la ves políticas, para ponerle orden? Mira, acá hay varias políticas. Obviamente hay dos que están mencionadas como que son capítulos enteros del libro, que es, le llamamos la reforma laboral necesaria y la reforma educativa necesaria. El sistema educativo tiene que reformularse sin duda. Hoy tenemos 2/3 partes de los uruguayos que están ingresando en ciclo básico que reciben una educación de otra época, la misma que se recibía hace 30 años, el ciclo básico tradicional. Después hay 1/3 que incluye público y privado, que incluye, por ejemplo, los liceos de tiempo completo, algunas experiencias de la UTU, que están recibiendo ya educación por lo menos más adaptada a las necesidades. Pero es 1/3. Hay 2/3 que no lo están recibiendo en el Uruguay hoy, al día de hoy. Y entonces estamos enviando a la guerra a la nueva generación con un tenedor, con lo que le está dando el sistema educativo. Después está el tema de la regulación laboral, que ahí tuvimos charlas muy enriquecedoras con catedráticos de Derecho Laboral, entre ellos Santiago Pérez del Castillo, que fue ministro de Trabajo, Cristina Mangarelli, hoy decana de la Facultad de Derecho, ambos catedráticos de altísimo nivel de Derecho Laboral, con muchos libros al respecto, y los dos coinciden que algo hay que hacer. O sea, no tiene coincidencia en qué, pero que como está hoy, no está funcionando y cada día que pasa perjudica a esto, que alguien pueda reinsertarse, porque le ponen trabas muy altas de ingreso a la actual regulación, que obviamente busca favorecer al trabajador, protegerlo, pero en los hechos genera mecanismos que no permiten que fluya estas habilidades que están y que valen. Entonces, claro, ahí hay que adaptarlo, hay que revisarlo y hay que modernizarlo. Esta es una discusión global. El otro día escuchaba una entrevista, leía, perdón, en la prensa española, una entrevista a un ex ministro socialista de España, Jordi Sevilla, que comentaba: hoy estamos discutiendo una regulación laboral del siglo pasado cuando el mundo laboral está funcionando con la realidad del siglo XXI. Y lo decía en España, porque esto no es un problema de Uruguay, ¿no? Claro. Es un problema que lo tienen todos los países. ¿Y la educación tiene la madurez necesaria en este momento para visualizar esas necesidades, esos cambios? Porque a veces charlamos esto, lo visualizan todos. Pero discutimos cosas tan increíbles que uno dice, pero ¿podremos llegar a dar ese salto de calidad? Acá tenemos un tema que es como una atrofia de acción, porque hay conciencia y hay consenso en lo que hay que hacer, tanto en el sistema educativo como en... O sea, hay sobredosis de diagnóstico. Se sabe, todos estamos de acuerdo que hay que hacer algo distinto después, pero en los hechos no termina pasando. Y pasa el tiempo y no se genera el cambio necesario. Entonces acá lo que falta es acción, no diagnóstico ni conciencia. El problema está, todos lo sabemos, podemos sentarnos acá, lo hemos hablado con sindicalistas de la educación, con autoridades de la educación, todos son conscientes de esto, pero 2/3 partes de los uruguayos hoy están recibiendo una educación de otra época. Entonces, esa es la realidad. O sea, más allá de la conciencia, la realidad es esa. Entonces tenemos que actuar. Hay intenciones, tiene que haber hechos que después se van a traducir en resultados. Y la buena noticia es que los resultados llegan rápido cuando se cambia el sistema. Llegan rápido. Lo que se ha medido en otros países es que cuando hay una reforma bien enfocada con lo que se sabe que hay que hacer, rápidamente se empiezan a ver los resultados. No tenemos que esperar mucho, pero hay que empezar a hacerlo y que sea masivo. Hay experiencias piloto pequeñas a nivel público y privado que logran buenos resultados, pero son experiencias pequeñas, claro, todavía no llegan a la masa principal de los jóvenes. Gracias, Nacho, por estos minutos y por esta conversación, ¿eh? Un gusto y bueno, simplemente pensando. Es para eso. Ese es el objetivo del libro y cualquiera que lo lea le puedo asegurar que se va a quedar pensando por las cosas más insólitas, frases que pueden haber ahí, y eso es lo que tiene, disparar, poner un gato sobre la mesa y que este tema se discuta porque es muy relevante. El país. La revolución de los humanos, el futuro del trabajo, el nuevo libro de Ignacio Munjo que ya está disponible en librerías. Cerramos por acá.